lo intentaré. Miren, ante todo, pues muchas gracias gracias, señor rector, por la invitación nuevamente a estar con ustedes y compartir con ustedes, pues, una serie de reflexiones y sobre todo compartir con ustedes los grandes retos que hoy tiene la educación en México. Esta conferencia básicamente trata ya de, por lo que escuché, como decía una de las conclusiones, ¿qué siguen, no? Más que qué hacemos o qué planteamos. Llevamos un año ya a través de los consejos escolares, a través de los talleres, socializando cuál es la idea genérica de la nueva escuela. Sin embargo, pues existen diferentes retos, sobre todo a partir de lo que nosotros llamamos la contextualización y la teorización de lo que es la nueva escuela. La vez pasada platicaba con ustedes y les comentaba que la nueva escuela mexicana, en realidad, sus planteamientos teóricos son planteamientos que hace mucho tiempo estaban y están escritos. Se les denominaba de otra manera, pero al mismo tiempo era un asunto que básicamente es exactamente lo mismo. Y a mí me gusta siempre hablar de la autonomía profesional, porque ese es el elemento al final más novedoso en términos de la puesta en práctica, no en términos de como categoría de análisis, que son cosas distintas. O sea, como categoría de análisis, ese elemento existe en los años 70 por diferentes autores como Freire, como Juste Speleta, como Elsie Rodwell, todas investigadoras de educación que planteaban la autonomía profesional, llamándola de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, la gente del DIE, todos los investigadores del DIE, que es un instituto de investigación que tiene mucha influencia en México en los últimos 40 años, pues ellos lo denominaban la apropiación de la materia de trabajo. Si ustedes leen los textos de ellos, pues se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que se dice como apropiación o como autonomía profesional. Es decir, que era lo que se planteaba en las investigaciones de hace 30 años, pues era el asunto de que el maestro se apropiara de la materia del trabajo y él pudiera diseñar sus estrategias de cómo organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, durante mucho tiempo la política educativa fue designar y dirigir la práctica educativa. Y muchos de los que son maestros saben que a través de los textos y a través de toda la capacitación en cascada se decía cómo hacer las cosas. Y esa petición la tenemos ahora. Eso yo creo que es de un valor distinto cuando lo dice un funcionario público, en términos de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y una de las cosas que siempre nos plantean los maestros y las maestras es cómo vamos a hacer esto. Durante más o menos 20, 30 años estuvimos peleando la autonomía profesional. Se nos dio y ahora decimos, pero ¿cómo se hace? Dígame, ¿cómo se hace? ¿No? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque al final, pues la autonomía profesional sí tiene lineamientos generales, pero no son recetas. Es decir, y sobre todo si ponemos en el centro a la comunidad. Cada escuela es diferente y cada situación es diferente. Entonces yo les decía la vez pasada que podía haber más de 200,000 proyectos escolares, uno por cada escuela.
Eso hay que tomarlo en cuenta porque significa entonces la pregunta inicial que tenemos y que vamos a tocar al final. ¿Cómo se hace una evaluación nacional con un modelo tan regionalizado? ¿Cuáles serían las preguntas que podrían abarcar al conjunto del país cuando nosotros mismos hemos generado un proceso muy particular? Tenemos dos investigaciones, bueno, no una. Primero tenemos ya una publicación que es esta, que es el primer encuentro pedagógico sobre el fortalecimiento de la escuela en México. Es un foro de maestros donde hubo intercambio de experiencias que se realizó en el mes de febrero. Y la otra investigación, esta publicación solamente tiene 2,000 ejemplares, pero está la versión digital. Les voy a dejar las versiones digitales para que ustedes puedan tener acceso al texto. Es decir, este sería el primer impreso que el sector público hace de lo que se está haciendo. Esto es importante porque nadie había hecho esto con las políticas públicas antes de terminar. La otra investigación, como les decía, es una investigación cualitativa que en 2 semanas va a estar impresa sobre los intercambios de la escuela, y ya hay 5 estados que participan. Uno de ellos es Puebla. Está una secundaria y una primaria. La secundaria es de aquí, de la capital. La primaria es de Canoa, el municipio que está enfrente. Eso es a los que nos referimos con lo diverso. De aquí a Canoa llegan ahí por el estadio y atraviesan y empiezan. Pero las escuelas de ahí son totalmente distintas a las de acá. Su comunidad, su costumbre, su manera de trabajar y sobre todo el gran enigma que tienen ahí ideológico que pesa sobre la comunidad. Y que eran 2 nada más, ¿no salen? Son 2 escuelas. Y una estudiante de La Salle, del doctorado, es la coordinadora de la parte de investigación de Puebla. La maestra Sandra, alumna del doctorado o futura egresada del doctorado de La Salle. Entonces, el problema es cómo nosotros tratamos de generar materiales que le sirvan a los investigadores futuros como base para tener elementos sistematizados sobre las experiencias y algunas conclusiones que tendríamos que trabajar en ese sentido. Luego entonces, el asunto de la nueva escuela, pues sí tiene que ver con cómo los retos que ahora se tienen, por eso no estamos pasando la presentación por lo que ya dijeron, sino más bien situarnos en cuáles son los retos y cuáles son las cosas que no han salido tan bien. Entonces, miren, si quieres poner la otra, la que sigue, no, a la anterior. Miren, si se dan cuenta, se empezó por las cuestiones materiales, ¿no? Es decir, el asunto de las becas. La escuela es nuestra, que es todo el apoyo que se da a las escuelas. La revalorización y dignificación del magisterio, que tiene que ver con la regularización de las plazas, pero fundamentalmente con la autonomía profesional, porque todo el mundo hace énfasis sobre el asunto de la regularización de las plazas, pero en realidad el asunto de la dignificación tiene que ver con el asunto de la autonomía profesional.
¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo al maestro no se le está designando qué hacer. Sabemos que existen, y yo creo que esto es algo que tendríamos que empezar a aclarar, que un cambio en educación no se hace en 8 meses. Llevarnos una situación, por eso el documento la otra investigación se llama Aproximaciones a cómo se apropia la escuela. No es un proceso de evaluación, porque evaluarla no se podría, en este momento no se puede. ¿Por qué? Porque es muy corto el tiempo. Tendríamos que esperar una generación para ver si efectivamente funciona o no. Lo que está pasando ahorita son problemáticas que están ahí. Por eso se habla de la apropiación. De qué manera la gente está viviendo la apropiación, y sus propias conclusiones, si se dan cuenta, son diversas. Depende de las escuelas y depende de los lugares cómo se está viviendo esas preguntas que hicieron, como la de la cultura de la paz. Depende también, no es lo mismo una zona tranquila o zonas como las de Chiapas de extrema violencia en la frontera. Entonces, la cultura de la paz tiene un significado totalmente distinto en uno y en otro contexto. Y luego está esta, que es de la parte pedagógica. ¿Qué es lo que hoy se discute con los teóricos de la nueva escuela mexicana? Lo que se discute es fundamentalmente la cuestión pedagógica. En el gobierno hay mucha costumbre de definir todo a través de la infraestructura y el presupuesto. Y siempre que uno aparece, lo primero que van a pedir es mejores instalaciones y plazas. Eso es lo primero que va a aparecer. Entonces, ya después de varios años de trabajar en este asunto, pues yo lo único que les preguntaba, cuando tengo reuniones con autoridades, el lunes tengo una reunión en Mérida con todos los directores de DGETI Nacional. Cuando terminan de hablar les pregunto, pero todo eso que piden, ¿cómo beneficia al estudiante? Porque al final la existencia de la escuela tiene que ver con el estudiante. No tiene que ver con los maestros, con los trabajadores, sino cómo todo esto favorece la mejor formación de nuestros niñas, niños y jóvenes. Entonces yo desde que estaba aquí y daba clase les decía, siempre se hace énfasis sobre algo que es circunstancial porque depende del gobierno, pero nadie discute la parte pedagógica, la parte que se hace sin dinero. Porque el dinero no va a solucionar los problemas educativos que tenemos en las escuelas. El asunto de lo socioemocional en media superior, les pongo un ejemplo que pasó la semana pasada. Una de nuestras alumnas de bachilleres desaparece. Entonces, pues los medios dicen que la secuestraron, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben que se dice. Se le encuentra a la joven y la joven está bien. ¿Pero por qué huye de su casa? Porque había reprobado el último extraordinario que tenía oportunidad de presentar y lo reprobó. Eso significaba quedarse un año más y recursarlo. Para todos los que traen la onda esta socioemocional, ¿me explicó? Porque lo están haciendo como clínico y es un asunto que tiene que ver transversalmente. Entonces, pues ahí todo el mundo estaba sorprendido
¿Por qué? Porque el problema era un asunto de un reglamento interno de la escuela. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué tenemos que hacer en media superior? Cambiar los reglamentos. No puede ser que a un alumno se le expulse por romper un cristal. Si revisamos los reglamentos en la media superior y los reglamentos de básica, son reglamentos muy punitivos. Ya hay investigación, estamos queriendo hacer una investigación sobre cómo se castiga más dentro de la escuela que fuera en la calle. Y eso no tiene que ver más que con una idea pedagógica. Ahí que tiene que ver el dinero o el presupuesto. No, eso tiene que ver con la práctica y, como dicen, tiene que ver con lo que los maestros hacen o no hacen, con lo que la escuela hace o deja de hacer. Entonces, en ese sentido, el problema hoy es pedagógico. El gobierno que viene, y eso sí lo puedo decir hoy con certeza, va a haber continuidad de la nueva escuela, pero el problema no siguen siendo las becas, o sea, ya va a haber becas universales para primaria, ¿no? Eso resuelve, sí, porque ayuda, pero no resuelve los dos problemas que tiene México y que no lo generó la nueva escuela, sino ya las veníamos arrastrando. El rezago educativo y el abandono. Esos son los dos problemas que tenemos. El rezago educativo con poblaciones de 15 a 18 años fuera de la escuela. Y volvemos al asunto pedagógico. En la media superior era hasta hace años un nivel propedéutico. Se estudiaba para llegar a la universidad. A partir de que se hace obligatoria, se vuelve básica, aunque le sigan diciendo media superior. ¿Por qué? Porque hoy es obligatorio tener un título de bachiller para tener un trabajo formal de policía si quieren. Entonces, con toda millones de mexicanos en rezago, es decir, adultos de 15 hacia adelante, la media superior no tiene opciones para la gente que se acerca y que requiere el título de bachiller. Porque dicen, está el examen de Ceneval, sí, pero esa es una opción, pero la Secretaría tendría que dar opciones dentro de sus estructuras. ¿Por qué no las damos? Porque hay un artículo que hay que modificar y que vamos a modificar donde se dice que la SEP puede ofertar programas alternativos. Actualmente el artículo dice que no lo puede hacer, que tiene que cubrir la currícula. Y entonces el problema se convierte otra vez en un problema pedagógico. El telebachillerato comunitario en educación media superior, que cuenta con 3 maestros por plantel, 3, para aplicar un currículum de más de 40 materias. ¿Y eso cómo lo hacen los maestros? Pues ahí lo que están pidiendo son más maestros y más horas, ¿no? Y si ustedes ven el cúmulo de horas que se requieren, pues no íbamos a acabar con el presupuesto. Pero estamos hablando de un sistema y son 7. Entonces, ¿ahí cuál es el problema? Pues un problema pedagógico, ¿verdad? Tendremos que hacer currículas más amables. Si modificamos los reglamentos, hacemos currículas, digamos, más flexibles y hacemos programas donde se tome en cuenta lo que se dijo desde hace más de 40 años por Paulo Freire, el adulto tiene
ya una experiencia que le permite ser revalorada, una experiencia, conocimiento, una vida, y eso puede ser revalorado, tomado en cuenta toda esa experiencia y ese conocimiento para poder simplificar su certificación. Pero si lo seguimos tratando como los niños que tienen que pasar 3 años, ¿no? Porque no aprendieron lo que aprendieron de niños, ese es un problema pedagógico. Eso no tiene que ver con el presupuesto. Y les digo que la andragogía es una ciencia que se inauguró en los años 70. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en este contexto, la nueva escuela mexicana lo que único que generó es la emergencia otra vez de las partes teóricas. ¿Por qué? Porque antes todo era planeación, organización y resultados. Hoy nos enfrentamos de verdad, como dicen, esta relación entre padres y maestros hay que modificarla porque se volvió muy compleja en los últimos años. No los podemos regañar, no les podemos gritar, no podemos tal, ¿no? Hay que impedir que los padres casi se metan a las escuelas, las directoras lo saben. Entonces esta relación que se generó durante mucho tiempo no es tan fácil modificarla. Entonces yo que fui maestro o que lasallista desde hace, porque primero estuve en Nezahualcóyotl y luego vine aquí a Puebla. Yo estuve en la fundación de La Salle en Nezahualcóyotl. En estos más de 12, 14 años, pues yo estudié a San Juan Bautista en La Salle. No lo conocía cuando llegué. No, yo conocía a Freire, a Marcuse, a todos estos ilustres pensadores, pero no conocía el pensamiento de San Juan Bautista pedagógico. Y yo siempre les decía a mis alumnos, si ustedes buscan el asunto del humanismo, pues hay que leer a San Juan Bautista de La Salle y sus cartas pedagógicas. Digamos que no necesitarían como otro santo, ¿me explico? Educativamente. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando, por ejemplo, el papel del maestro que plantea San Juan Bautista, que es como un padre, un guía, ¿no? Alguien que dirige, que puede orientar al alumno, que puede darle consejos, etcétera, etcétera. Eso está escrito desde 1700. Entonces, si lo vemos así, el problema educativo tiene que ver hoy, y eso es responsabilidad de todos los universitarios y los que hacen investigación, plantear el problema pedagógico, no político y no sociológico, que es con lo que empezaba mis clases. Vamos a hablar de educación, no vamos a hablar de política ni de sociología, ¿no? ¿Por qué? Porque siendo representante de CERI nacional en el Centro de Investigaciones de OCDE, acabamos de terminar una investigación ahí de qué es la investigación que se acaba de entregar los resultados en febrero y que se van a publicar este mes por parte de OCDE sobre lo socioemocional. Entonces, nosotros hablamos tanto de lo socioemocional que yo decía, pero ¿cuáles son las fuentes sobre las cuales se basa el pensamiento socioemocional hoy? Perdón, cuando un organismo internacional que siempre se menciona apenas acaba de terminar la primera investigación en diferentes países y uno de ellos es México. Entonces, esos resultados sí nos servirían para ver si estamos hablando de lo socioemocional bien, que esa es la polémica que tenemos ahorita. Si se dan cuenta ahorita, y lo que viene son polémicas educativas, la creación de la nueva secretaría,
de ciencia y tecnología, tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo sí necesitamos acercar la investigación a los tomadores de decisiones. Y ese es el objetivo de la nueva secretaría. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué sirve la investigación universitaria si no se retoma y las tesis se convierten en un asunto solamente del grupo que trabaja con nosotros? Su impacto tendría que tener, el impacto tendría que ser traducido en política pública, ¿no? Ese sería el problema también. Entonces, en esta circunstancia, lo que, no sé si me estoy explicando, lo que quiero plantear es un asunto de cómo la oportunidad que hoy tenemos es volver a plantear todo el asunto de la discusión pedagógica, que hace años no había, porque o era así o no era así. Hoy, si ustedes me preguntan cómo vamos a evaluar lo que estamos haciendo, cómo vamos a hacer el modelo nacional, pues les digo, no sé, ¿no? Y me pueden decir cómo el subsecretario no sabe lo que hicieron. Pues no sabemos porque el modelo es distinto y entonces, pero sí sabemos que tenemos que hacer investigación y en eso estamos, de cuáles serían los elementos de la evaluación, que podrían ser genéricos. Por eso se hace la evaluación de cómo se va apropiando la escuela del nuevo modelo. Si se dan cuenta, o sea, lo que queremos hacer es terminar con la idea de que a un funcionario se le ocurre algo y lo haga. La política pública lo puedo decir porque yo estoy adentro y lo he vivido y lo queremos cambiar. A veces son ocurrencias que uno dice, ¿y esto cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Lo hacen y se van y ahí se queda el problema. Por eso siempre se dice que la selva es como un elefante que cuesta mucho mover la pata, siquiera, ¿no? Porque hay tantas. En media superior, ¿sabe cuántas versiones hay de currículum? Son alrededor de 36. Y el reto es hacer uno solo. ¿A qué nos enfrentamos? A la tradición. ¿Me explico? Ustedes imagínense lo que es discutir con los de CONALEP, que siguen pensando que CONALEP es una estructura terminal técnica. No, la estructura de CONALEP sigue conservando su origen, que es lo técnico. CONALEP da cédulas profesionales a sus egresados de nivel medio técnico, profesionales legal, esas que les van a dar a ustedes en el doctorado, más que de nivel técnico, ¿no? Ustedes no van a ser de técnico, van a ser de doctor, pero o de máster, ¿no? Pero a eso le pegaron el bachillerato y ahora andan con la onda de la educación dual. Entonces imagínense un adolescente, el currículum técnico, el currículum de bachillerato y la educación dual. Y todo justificado con un argumento genérico. Ese es el problema. Es que sí es muy importante que el estudiante vaya a la fábrica y aprenda, sea un aprendiz. Ah, pues sí, pero ¿y eso cómo contribuye a lo que está haciendo? Ah, pero las materias las tiene que cubrir igual como si no fuera allá, y entonces ¿a qué va? Pues se supone que si va tendríamos que quitarle materias, ¿verdad? Porque se supone que ella está aprendiendo lo que no se complementa lo de aquí con lo de allá. Sigue siendo un problema pedagógico. Entonces, si nosotros intelectuales no regresamos a la disertación de lo pedagógico, va a estar muy difícil saber qué viene.
vamos a quitar el examen de Comipens, que no les afecta a ustedes. Bueno, les va a afectar ideológicamente, pero así físicamente no. Comipens, si saben, es el examen que se hace en el Valle de México para la distribución del ingreso a media superior, de secundaria a media superior. Está involucrado el Valle de México y toda la ciudad. Se dice que se va a quitar, pero si no está eso, ¿qué va a haber? Porque la idea es que todo alumno se inscriba donde él quiere. Se los voy a plantear para que ustedes vean cómo nadie escribe de pedagogía y si de política. Yo soy el presidente del Comipems, porque soy el subsecretario. Entonces, desde que se anunció que iba a desaparecer, imagínense cómo me traen, ¿no? Y qué va a quedar, y cómo va a ser, y qué, por qué lo quitaron, etcétera, etcétera. El problema, ¿cuál es? Que hay un argumento que dice, el alumno se debe apuntar donde quiera. Y entonces, cuando uno presenta las tablas y les dice eso es un ideal, la UNAM tiene en su primera opción 140,000 solicitudes y solamente puede absorber como 30,000 máximo. O sea que rechaza, ¿no? 110 más o menos, ¿no? El que sigue, que es el Politécnico Nacional, que ya lo tienen acá, va a empezar a operar en agosto. Yo vine aquí a visitar las instalaciones. 30,000, 32,000. Si se dan cuenta, de 140 a 32,000. Y ya después siguen los otros sistemas que tienen 10,000, 11,000. Entonces, si uno no sabe que el problema de que todo mundo quiere ir a la UNAM es un problema de tradición, de cultura de la Ciudad de México. Y por más que les digamos que hay otras escuelas, pues ellos quieren ir a la UNAM. Entonces de repente dicen, bueno, que sea por zona, que si vive en esa se quede en esa, ¿no? El alumno no quiere quedarse en esa, porque él quiere ir a la UNAM y las escuelas de la UNAM están en la ciudad y solamente son 17. Ahí, ¿cuál es el problema? Vuelve a ser un problema pedagógico que no se entiende desde lo pedagógico, sino se plantea desde el punto de vista de la política. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los mismos compañeros del Poli me decían, pero si tenemos rechazados, claro que tienes rechazados, porque tus 30,000 de primera opción tú los puedes absorber, pero regresan los 110 de la UNAM y así van bajando. De tal manera que los subsistemas de la SEP de media superior nunca tuvieron problema de matrícula porque es lo que baja. Pero si se los quitan, pues no tenemos problema, 10,000 alumnos en CONALEP. Hasta vamos a tener que salir a hacer propaganda para que se apunten en el sistema. Si se dan cuenta, si vemos así la educación actualmente, los problemas empiezan a aparecer y es muy interesante el asunto de la investigación si lo vemos como investigador, si lo vemos como estudiosos de. Por esa razón, en este punto, si quieres pásate hasta la evaluación porque todo eso ya lo sabían, lo saben. Este es el verdadero problema en básica.
Porque cuando se empezó la nueva escuela, se tuvo que derogar lo que se llamaba buenas prácticas y tenía ahí una serie que como de evaluación. Entonces se tuvo que quitar para dejar libre la evaluación. Actualmente hay dos grupos que están trabajando la evaluación a nivel nacional en básica. Uno está conformado por un agente, por un doctor que ustedes conocen mucho, que es Ángel Díaz, por la rectora de la pedagógica, Rosa María Torres, que también ha venido aquí, y el subsecretario de Educación Superior, Concheiro, que es un agente que toda la vida ha estado en educación superior, de la UAM. Y luego hay otro grupo que es la gente que hizo el programa y el plan de estudios, que viene de la Universidad Pedagógica. Digamos que esos son los dos grupos que están trabajando y tratando de hacer un modelo de evaluación para básica en términos no de quitar PISA, que eso es otro gran desastre que hubo, ¿no? Cuando se dijo que no queríamos aplicar PISA. PISA se va a aplicar, y no porque lo haya dicho el presidente, sino porque estamos en medio de acuerdos internacionales, entonces tampoco es tan fácil decir ya no lo cumplo. No, PISA se aplica. El problema con la OCDE es que la política de los sexenios anteriores se justificaba sobre la base de decir que OCDE era la que decía. Y por eso los discursos de mis alumnos cuando decían es que seguimos la política internacional yo les decía, la seguimos porque así quiere el gobierno de México, pero la OCDE no dice que hay que seguirla así. O sea, la OCDE es un organismo internacional donde uno llega y discute y opina. E incluso puede proponer. México tiene lugar ahí, pues yo soy el representante, pero es uno de los lugares que siempre son importantes para OCDE y su estructura. Luego entonces, si nosotros proponemos, como lo hemos estado haciendo, que la nueva escuela es recuperar lo que les dije al principio, pues resulta que ya no es un asunto de oídos sordos, sino empiezan a escuchar. Y entonces empezamos a compartir nuestro problema. Si nosotros regionalizamos, ¿cómo vamos a hacer una prueba estandarizada? Podemos hacer la prueba nacional si quieren, pero estandarizada ya es muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Y a eso, pues, está abierta la invitación para que ustedes puedan participar en los grupos de discusión sobre el asunto de la evaluación. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que se nos hace siempre. ¿Cómo vamos a evaluar? Es un problema cultural. Podemos decir aprobado o no aprobado. En todo básico. ¿Y qué les van a contestar los papás? Que se rigen por el asunto del número. ¿Ese qué problema es? Pues es un problema cultural, de cultura educativa de muchos años. Entonces, que de un día para otro el padre de familia comprenda que lo que importa es la evaluación formativa y que entonces el asunto de que lo aprobado y no aprobado no genera discriminación, tal, todo eso que decimos. No, pues el papá no lo entiende, él dice cuánto sacó y sobre esa base mide el desempeño de su hijo. Ese es un problema. La Salle tiene titulaciones por buenos promedios. ¿Cómo? Sí, yo les planteo esto porque estos son los
los elementos que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, sí estamos de acuerdo en que lo importante es el proceso y no el resultado, lo hemos dicho 25 años. Pero al final tenemos que encontrar la fórmula que lo legitime, pero también que la gente y la gente común lo comprenda. Después de 30 años de estar sobre el asunto de los promedios. Incluso hay tendencias en la nueva escuela mexicana que plantean que lo importante no es la calificación, sino el saber, ¿no? Así de romántico el asunto. Lo importante no es la calificación, lo importante es que yo sé, y yo sé lo que sé, ¿no? Y yo, bueno. El problema es que tiene que haber certificaciones. Si no, ¿para qué estudiamos el doctorado o las maestrías? Más allá del conocimiento, la certificación, vivimos en una sociedad donde ser doctor no es lo mismo que ser licenciado. Aunque a nivel de nuestras escuelas y de nuestras universidades se diga cuál es la diferencia entre tú y tú. Tú eres doctor y yo no, pero tú no sabes y yo sé más que tú. Es decir, son cosas así. Pero todo eso tiene que ver con el asunto pedagógico. No, por eso esta conferencia no está hablando de presupuestos y de infraestructura. Está hablando del elemento central, porque a mí me dijeron que traiga los retos que tiene la nueva escuela mexicana. Y esos son los retos que tenemos todos. Y responder preguntas que ya no son tan teóricas, sino que están o que tienen que responder a la realidad que cambiamos. Y que entonces pues uno discute desde muchos lugares. Por eso yo les decía, es que no queremos hacer preguntas. ¿Y entonces qué hacemos? Y ahorita la polémica es, esta pregunta, no está el ejemplo, ¿verdad? Ese si quieren se los dejo todo para lo que estaba antes, para que ustedes lo tengan. Bueno, ellos lo tienen ya. Entonces, esta es la investigación que les decía. Y procesos de apropiación. Cuando uno utiliza ese término, está haciendo referencia a las investigaciones del día. Apropiarse de la materia de trabajo significa poder innovar. Durante años atrás se decía, lo importante es la innovación, y tú decías, ¿cómo van a innovar si no se han apropiado de lo que saben? La innovación se veía así como un flash como que estoy sentado y se cayó la manzana, ¿no? No. El asunto de la innovación tiene que ver con la apropiación de mi materia de trabajo. Y en la medida en que yo la conozco, en la medida en que la recreo, en la medida que la enfrento, yo voy dando soluciones. Entonces, pedagógicamente, el problema tiene que ver con cuáles son, digamos, las cuestiones que se tienen que corregir. Primero, los libros es su primera versión y a partir de ese tipo de encuentros tenemos que ver cómo se mejoran. No son de hoy y para siempre. Pero eso es polémica. No, es que quieren cambiar los libros y le van a hacer no sé qué. No queremos cambiar nada. Queremos, desde el punto de vista que el libro sea un elemento de conocimiento y no un elemento ideológico. Y solamente se puede hacer sobre la base de aceptar
que hay que mejorarlos y que hay que cambiar lo que está mal. El libro mismo tiene contradicciones en las tendencias pedagógicas. Si ustedes siguen si alguno de ustedes ve los libros en la parte donde habla del capital cultural de Bourdieu, que se enojaron porque metieron a Bourdieu, el problema no es Bourdieu, el problema es que acaba Bourdieu y Bourdieu habla del capital cultural y de toda una estructura cognitiva totalmente distinta a cómo se aprende, ¿no? Por ejemplo, Bourdieu decía, el francés lo primero que tiene que hacer es leer y escribir bien en francés. Es lo primero que tiene que hacer, si no, no puede tener acceso a la cultura. Y ve a la cultura como le pone capital porque la ve como un elemento sumatorio de ir aprendiendo. Por eso el texto no está mal, pero luego ¿cómo lo evalúan? Con opción múltiple. Ese es un error. Estás primero hablando de cosas de formación genérica y ¿cómo lo evalúo? Otra vez con opción múltiple. Esas son las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta de la práctica educativa. ¿Cómo podemos tener un discurso muy moderno, muy innovador, y a la hora de evaluar se nos aparece Skinner, medible, cuantificable, ¿no? Observable, portafolios de evidencias? O sea, es así como, cuando a mí me decían que debería tener portafolio de evidencias, yo decía, esto es como un juzgado, ¿no? Lo juzgo y jalo la evidencia por si me reclama. Aquí tengo la prueba de que está reprobado legalmente. Porque ¿quién me va a reclamar? Pues el que reprueba, el que no está de acuerdo con su calificación. Entonces, si nosotros no ponemos en discusión, con esto quiero terminar para darles la oportunidad de participar, si nosotros no ponemos el énfasis en lo pedagógico, la política pública se cuestiona, y eso está bien, yo digo que está bien. Yo lo único que cuestiono desde el gobierno, y lo está diciendo un subsecretario de Estado, es que no hay discusión de lo educativo, de lo pedagógico. Por más que a mí me digan que están discutiendo lo pedagógico, no se discute. Y no se discute ¿por qué? Porque lo pedagógico debe de transformar abajo las escuelas, las prácticas educativas, que nuestros niños salgan mejor formados, que nuestras niñas, que nuestros jóvenes. Es ahí donde nosotros veríamos el éxito de la escuela, no en las definiciones. Porque al final a mí se me puede ocurrir una definición, sí, pero ¿cómo lo hago abajo? Lo que pasa en media superior, haces un currículum y les dices es la directora y le dices, aplíquelo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo le hago? Pues ahí adáptelo. Lo tratan de adaptar y se dan cuenta que no cabe. Oiga, pero no lo podemos hacer así, hágalo. Y ya ahí inventan cualquier cosa, ¿me explicó? Ese es el problema con lo pedagógico. Yo les decía a los directores de CONALEP, ustedes son muy obedientes, son muy indisciplinados cuando se habla de presupuesto, pero muy obedientes cuando se habla de lo curricular. ¿Y saben por qué son obedientes con lo curricular? Porque significa plazas y presupuesto. Ellos en cualquier modificación curricular ven plazas y presupuesto. Y cuando uno les dice ni van a llegar las plazas ni el presupuesto, es cuando casi nos quieren matar, ¿no? Dice, ¿y entonces cuál es su función? Pues mi función es que soy un subsecretario de Educación.
No traigo dinero en la bolsa. Y ya, el último dato que les doy, todos estos datos son oficiales. La población estudiantil en básica y en media superior se desplomó. Tenemos escuelas en zonas urbanas que tienen 120 alumnos en la mañana y en el vespertino tienen 30. Y tienen estructuras completas. Oaxaca, la media superior baja. ¿Saben cuál es el nivel de retención de la media superior real en México? El 53%. Quiere decir que estamos corriendo casi a la mitad de nuestros alumnos. Y luego nos quejamos de que nos asaltan en la calle, ¿no? Y cuando les planteas este problema a los directores, te dicen, bueno, sí, necesitamos más becas. Necesitamos mejores laboratorios. No, lo que necesitan es imaginar cómo los retenemos. Y lo tercero que yo planteo es hacer de la escuela un lugar donde los jóvenes se sientan seguros y en paz. Que les guste estar ahí, pero los reglamentos los sacan de la escuela. No hacen, les decimos, la ley dice que hay que hacer comunidad, ¿no? Y que la comunidad es el centro. Y uno les pregunta, ¿y eso dónde se hace? ¿En la calle? ¿O dónde? ¿O qué entienden ustedes por comunidad? Y ahí es donde entra el elemento de formación de los maestros. Que si de repente se hay que explicar qué es la comunidad, cómo se construye la comunidad. Porque si no creen que la comunidad es territorio. No, la comunidad lasallista. Y tienen una serie de valores y de cuestiones que los unen y los identifican donde vayan. O los universitarios. Pero las escuelas están hechas para que si pasa algo pasando la puerta de mi escuela, ya no es mi responsabilidad. Entonces, pero hablamos de la cultura de la paz, ¿no? De la interculturalidad, contra el racismo. Entonces no se trata de aprender las nuevas palabras de la escuela, se trata de que se vuelvan realidad en las escuelas y que el chavito vaya a la escuela. Cuando di la primera conferencia sobre la nueva escuela mexicana me dijeron, ¿qué espera de los niños? Pues que sean felices. Y me salieron los... ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo felices? Eso es lo más subjetivo que puede decir un subsecretario. Pues sí, que sean felices. Digo, yo fui feliz en la escuela, tan lo fui que soy doctor. Todos los que estamos aquí, algo le encontraron a la escuela, por eso seguimos aquí. Por la escuela. Entonces hay que recuperar a la escuela como un elemento que favorezca el desarrollo humano de nuestras comunidades, de nuestras familias. Entonces, pues no sé si abarqué sus expectativas, pero les doy las gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Ramírez Sámano. Si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta, favor de realizarla. Así también está abierta la participación de quienes se encuentran de forma virtual. Adelante.
privado de educación. Agradezco infinitamente pues estas reflexiones que hace sobre los retos que tenemos. Soy supervisora de educación básica. Soy supervisora de educación básica y sí me siento muy identificada con todo esto que usted está comentando. Y creo que si hablamos de retos, uno de los que comentaba dentro de lo que es mi sala es la resignificación de la tarea docente, porque venimos precisamente, y cuando usted dijo que las docentes decían, maestra, muéstrenos cómo, díganos cómo hacer una metodología, ¿no? El callarme, el decir, no, es que ustedes lo tienen que hacer, es que si no vamos a volver a lo mismo, es algo que todavía nos persigue. Tuvimos en el sector una experiencia de aterrizaje de las metodologías. Las compañeras trabajaron en equipos, desarrollaron su proyecto, lo llevaron a la práctica y todo. Y ahí se dieron cuenta de que sí pueden, que pueden ellas decidir qué, cómo, junto con sus niños, descubrieron cuál era su papel. Pero es a través de este tipo de ejercicios como nosotros nos podemos dar cuenta que podemos hacer las cosas. Sin embargo, dentro de lo que es el proceso, hay la constante de las maestras que dicen, maestra, si yo no tuviera los 38 niños, esto fluiría. Y les digo, ¿y cuánto es tu número ideal? Dice, máximo 20, maestra. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que hacer hoy dentro de esta metodología es escuchar. Los maestros no estamos acostumbrados a escuchar al alumno. Siempre es, a ver, salgan, abran, hagan esto. Es mi papel protagonista como docente. Y en este nuevo enfoque, el docente es quien tiene que mirar, escuchar y sentir al alumno. Y entonces dicen las compañeras, estoy hablando de preescolar. De lo que habla uno, ya otro se me salió, otro le está pegando al otro ya se fue a la lonchera. Dice, entonces, si yo tuviera un grupo más reducido, sería ideal. Yo sé que una de las políticas, o bueno, de las ideas es masificar la educación, hablar y decir, se atendieron a tantos millones de mexicanos, sí, pero ¿cuántos de ellos aprendieron? Sería la pregunta. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista pedagógico, pues es razonable que se tienen que ir modificando ese tope de niños por docente. Estamos hablando que para preescolar el mínimo son 26, pero lo ideal es que serían 20, ¿no? Obviamente, lo platicamos en la mesa y decían, pues eso va a implicar más plazas, más escuelas, ¿sí? Pero también pudiéramos buscar alternativas. Nosotros trabajamos aquí por el modelo híbrido. Una semana van unos niños, otra semana otros niños, o sea, irlo así, sí, claro. Pero eso, ¿de quién son las decisiones? Pues de las autoridades y de nosotros, pero tendríamos que plantear. Entonces yo creo que el reto es resignificar la labor docente en cuanto a todo lo que él viene haciendo y pues ir reconsiderando este tema de atención, pero a grupos más reducidos. Gracias, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Doctor Carlos, es un gusto volvernos a encontrar. Yo tengo la verdad es que muchas ideas que me generan. Muchas ideas que me generas con lo que acabas de exponer. Yo te conocí como docente, ¿no? Aquí, pero ahora que te escucho hablar, me generas muchas dudas y comentarios más sobre todo. Mira, cuando hablas sobre revalorar la autonomía docente, la pregunta sería, la autonomía docente sí, es correcto, es un elemento clave curricular de esta propuesta, pero ¿hacia dónde? O sea, la autonomía docente en función de qué. Otra idea que me parece que también habría que rescatarla desde la pedagogía crítica, pero ese es otro rollo que habría que analizar. Cuando decías que cuando se habla aquí es sobre pedagogía y no sobre, no sé si escuché bien, pero dijiste no sobre sociología ni política, pues me hiciste dudar de cosas. Porque uno no puede hacer teoría pedagógica sin tomar en cuenta todos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas cuando un padre de familia
dices, tu hijo está aprobado, sí, pero ¿cuánto obtuvo? Entonces es un elemento cultural que está implícita en la elaboración de esa teoría pedagógica. También habría que decir que cuando uno desarrolla una propuesta educativa, la pregunta es, ¿y cuáles son esos referentes que te permiten entender? Has citado Bourdieu, pero me parece, tú dime por favor, no son los teóricos que le dieron origen a esto. Los teóricos que le dan origen a esta propuesta, ha citado a Paulo Freire, pero pues él es el origen de una línea, ¿no?, pedagógica, pero hay otros que precisamente vienen de la sociología. No sé cómo nos puedas compartir ideas sobre eso. Digo, porque ahora me toca estar del otro lado, Carlos, y yo digo las cosas como yo las he revisado, y entonces pues... Sí, está bien. Bueno, mira, otra cosa, también decías, un elemento clave para poder hacer, si estarás de acuerdo, para poder hacer el plan o el programa analítico, creo que no se hace porque hace falta elementos de otras áreas del conocimiento, precisamente de la sociología, porque un elemento del cual parte para la elaboración de esto es hacer un análisis de la realidad, pero la pregunta sería, ¿y hay elementos teóricos y metodológicos que permiten hacer este acercamiento a la realidad? Me parece que no, y por eso es que no se logra, y es el origen de poder construir lo demás. Yo tengo precisamente ese propósito de poder facilitar una metodología para poder generar este análisis de la realidad, y estoy pensando, no sé si, seguramente sí lo tienes en presente, en los 60, 70, hasta 80, desde la teología, esa es un área que también trabajo, se utilizó un método, sobre todo desde Medellín para acá, del 68, que era sobre el análisis de la realidad a través del método ver, juzgar y actuar. ¿El método de qué? Ver, juzgar y actuar. Pero ese método estaba animado por un referente teórico, que era el socialismo científico. Pero si aquí no se hace análisis de la realidad desde un referente teórico definido, no se sabe hacia dónde va, y hay una pluralidad de ideas que de pronto no podrían llegar a nada. Porque alguien podría decir, es que yo estoy en contra de este gobierno, y otro podría decir, no, yo estoy a favor, y entonces esto se hace un chilaquil y no se llega a nada. Entonces tiene que haber un referente teórico que permita hacer operativa un análisis metodológico de la realidad. Bueno, y por último, el asunto de la evaluación, ¿no? Pero ya mejor me callo, porque son muchas ideas. Gracias, y gusto volverte a ver. Bueno, doctor, la ocasión anterior que estuvo acá, hablamos sobre la característica de los alumnos cuando estábamos evaluando su programa, que amablemente ya nos aceptó, que sería interesante valorarlo completo. Entonces yo le preguntaría, ¿qué tanta relación tiene con el secretario de salud? ¿Con el qué, perdón? Con el secretario de salud, para que le proponga un control de natalidad, para que resolvamos los problemas sociales y económicos. Y a nivel pedagógico, pues yo les sugeriría una evaluación más individualizada, como lo está haciendo, pero en cada grupo social, porque son los grupos sociales los que intervienen en nuestro país y son los que dejan huella de los abandonos escolares. Entonces, esas evaluaciones individualizadas, en el trabajo que estoy haciendo ahorita sobre educación especial, sobre el trastorno del espectro autista, no he encontrado muchas publicaciones, y hay muchos doctores que estamos aquí preparándonos, y hay muchos doctores ya preparados que podrían hablar de esas evaluaciones individualizadas. Entonces son los dos comentarios que hago en esta serie, y felicidades.
felicidades por el valor. Cuando usted sea secretario de Educación Pública, le voy a proponer en el grupo que sube a la maestra Sandra como secretaria de Puebla, por favor, para que podamos trabajar. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es la petición de una sugerencia sobre las tendencias en investigación educativa, sobre todo para los estudiantes del doctorado o para los doctores, ¿qué nos recomienda investigar sobre educación? Y la segunda pregunta sería, bueno, algo me causó polémica en la ponencia que nos hace el favor de impartirnos, y hay una frase que dice, hay que hablar de pedagogía y no de política, y yo pregunto, ¿eso es posible? Porque, bueno, los enfoques educativos, incluso la nueva escuela mexicana, no es neutral, responde a cuestiones sociales, culturales, económicas, incluso ideológicas. ¿No sería más viable incluir a la pedagogía los términos políticos que incluyan la deliberación, el consenso, el acuerdo, la escucha activa? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Sí. ¿Sí se escucha? No. ¿Ahí se escucha? No. Ya sé. A ver, muy interesante. Me parece que muy interesante y de mucha discusión y mucha polémica sobre la nueva escuela mexicana. Entre lo que aquí me viene brincando es, hablaban ya de resignificar el trabajo docente. Yo preguntaría, bueno, a mí me gustaría saber, y yo preguntaría eso, si se ha planteado resignificar a la Secretaría de Educación Pública su tarea, porque machacan mucho a la docencia, y los que estamos frente al grupo, resulta que ante un nuevo modelo educativo tenemos que hacer nuevas prácticas pedagógicas y nuevas actividades, pero me frena mucho los lineamientos de SEP. Por ejemplo, hablan de conocer a la comunidad. Para conocer mi contexto comunitario, pues tengo que salir a la comunidad. Pero si yo voy a sacar a un grupo de la escuela para conocer a la comunidad, así sean 15 metros afuera, bueno, yo me tardé 2 meses en cumplir los lineamientos que la SEP me pedía. Y esas actividades nos las piden casi por semana, o vamos a decir por proyecto. Entonces, me parece que aquí había que resignificar también el trabajo de la Secretaría de Educación Pública, porque incluso en cuanto a la evaluación, se sigue la política educativa de no reprobar. Al final de cuentas, me piden otro tipo de evaluación, pero SEP me pide cuánto sacó. Entonces, al final tengo que poner un examen y tengo que marcar un número. ¿No puedes reprobar? Pues ahí va caminando. Chicos que van a 6º año de primaria sin saber leer y escribir. Porque al fin de cuentas, pues no reprueban. Entonces, me parece que es importante revisar la tarea que le corresponde a Secretaría de Educación.
así como nosotros, todos los que estamos frente al grupo, nos hemos dado a la tarea de decir, ahora, ¿qué nos toca hacer? Porque al final de cuentas, somos los que estamos frente al grupo, los que nos enfrentamos al día a día. Y pues yo sugeriría eso, que se resignificara el trabajo de la Secretaría de Educación Pública y fuera más coherente con el nuevo modelo educativo. Buenas tardes, doctor. Un gusto volverla a saludar. Yo tengo una pregunta y es una cuestión que me parece muy preocupante también. Usted que está en el centro de la cuestión, he visto que se hizo con la autonomía educativa solamente una modificación de término hacia libertad de cátedra, hacia autonomía educativa. Básicamente viene siendo, como bien lo menciono, lo mismo, solamente en un término diferente. ¿Por qué se dota a los docentes de autonomía educativa y no se promueve la autonomía y autorregulación dentro de la NEM? Porque es una brecha, un espacio encontrado. A esa autonomía, esa autorregulación no se maneja dentro de la NEM, pero orientada hacia el alumno. Solamente se menciona la autonomía docente, pero la autonomía del alumno, lograr la autonomía, autorregulación del alumno, se queda como que estancada. Por lo tanto, pues percibo nuevamente un modelo un tanto conductista que nos hace, dentro de la práctica docente, vincularnos nuevamente al tradicionalismo. Pues está marcado para este nuevo periodo presidencial que se pueda manejar esa parte de autorregulación, esa parte de autonomía hacia el alumno, vinculada hacia el alumno, promover esas habilidades, esa enseñanza de autonomía, o bien solamente se queda en la parte de autonomía docente. Gracias. Gracias. ¿Tiene algún comentario? ¿Tienes tu tarjeta? Yo, lo primero es que me da gusto haber generado este diálogo, porque pues es significativo en términos de que lo que acabo de decir es cierto. Hay una necesidad de una discusión pedagógica. No excluyo la sociología, ni la filosofía, ni las cuestiones que tengan que ver con el objeto de la educación. Sin embargo, yo creo que la contaminan demasiado, porque durante 30 años se pensó en el salón feliz, que todo se transformaba dentro del salón, y eso generó una idea de un alumno crítico que solamente hacía eslogans políticos. O sea, un alumno que nunca había leído a Bourdieu, ni a Benjamin, ni a Hegel, como el maestro, ¿no? Él es filósofo. Entonces, él tiene un conocimiento mayor de cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto que discutimos. Pero yo creo que, como siempre le dije cuando le daba clases, el asunto es, ¿el maestro está formado para qué? Porque la profesión de filósofo no es la profesión del maestro. Aunque en las escuelas normales se estén planteando el asunto. Entonces yo creo que, si se dan cuenta, me da gusto porque varias participaciones tienen que ver que la política sí es importante, no como que yo dije que no, pero yo digo que no en términos de lo pedagógico,
Por ejemplo, lo que plantea el compañero. Darle la autonomía al estudiante significa hacer Summerhill. A mí cuando me dicen, ¿usted cuál es la tendencia pedagógica que tiene? ¿No? Yo conozco bien a Bourdieu, la escuela de Frankfurt. Pues son las épocas donde así se formaban los pedagogos. ¿Qué tendencia educativa es? Yo le decía Summerhill. Summerhill es un teórico de la educación inglés que es más radical que los propios socialistas, si lo quieren ver así. Porque él dice que la gente aprenda cuando quiera, a la hora que quiera y como quiera. Y puede estar en la escuela perdiendo el tiempo, lo que sería perder el tiempo. Y para él está bien. Pues si así quiere estar, pues así que esté. ¿No? Es decir, la pedagogía sí puede ser muy radical en sus planteamientos, en términos de lo que significa el principio de libertad y ser consecuentes con el principio de libertad, porque ese sería, digamos, como un pequeño problema. Entonces, hay luego vean, son 3 libros que tiene Summerhill. La escuela sigue existiendo en Inglaterra, para que vean un pensamiento nacido en una de las zonas clase medieras de Inglaterra, pero que plantea un modelo de escuela que nunca se quiso voltear a ver, porque era la consecuencia real de todos los discursos libertarios educativos, en términos reales. Entonces, eso es así. Lo otro es que el plan analítico, yo creo que le están poniendo de más, porque el plan analítico es solamente esto, es una adecuación curricular. Nada más que le pusieron plan analítico, codiseño. ¿Qué es el codiseño? El codiseño es una adecuación curricular. Por eso les digo que la escuela mexicana en realidad, ¿qué descubre en términos conceptuales? Más bien pone en operación cosas que siempre se habían dicho. ¿Por qué? Porque este programa analítico es la adecuación contextualizada del oficial. Y ahí el asunto de la comunidad, sí hay que tener claro cómo se plantea el asunto de la comunidad. La comunidad no puede ser territorio solamente. ¿Por qué? Porque la comunidad, al final, si estamos en zonas muy riesgosas, imagínense que el maestro entienda que la comunidad es salir y querer transformar donde hay zonas de narco, por ejemplo. Pues no puede ir ni a la esquina a querer cambiar eso, ¿sí me explico? O sea, si la llevan al extremo, el problema es por el concepto de comunidad como territorio. Y comunidad tiene que ser visto en los términos que la filosofía se plantea, que es el con quién vivo, con quién habito y con quién trabajo. Y esa identidad entre todos. Entonces, no hagamos de la comunidad solamente el elemento territorial. Y por eso yo digo, yo no quito la política, pero yo soy subsecretario y entiendo el asunto de la política. Pero estando dentro de la secretaría, yo me doy cuenta que todo se legitima con un discurso político. Y nunca hay cuentas educativas, como decía por aquí. ¿Qué aprenden? ¿Cómo aprenden? ¿No? Es decir, algo que me preguntó el nuevo secretario de Educación y que le está preguntando en los medios. ¿Cómo va a atender el rezago?
pues ahí no se podemos echar media hora de discurso político, ¿no? No, ¿cómo lo va a atender? En concreto. Entonces, la política ha servido para evadir las respuestas fundamentales sobre lo educativo, por eso no es que le excluya, pero no puede ser el pretexto y la salida a respuestas que no se tienen, porque sería como más claro decir no sé. Esa es otra de las cosas que cuando a veces doy las conferencias me dicen, pero usted es el subsecretario, debe de saber. No, no necesariamente sé todo. Entonces la idea de que alguien sabe todo, y en esa idea, pues el político se la cree, y entonces pues empieza a decir cosas que él cree, pero que no son ciertas. Sobre todo si se mira desde el aspecto de lo que es gente que está enterada, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, el problema para mí sigue siendo pedagógico. El asunto que tiene que ver con todo lo que significa la explicación del hecho educativo, efectivamente se requieren las otras disciplinas. Pero ese esquema lo que habla es cómo organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ese es el gran cambio, que lo veremos a través de las investigaciones y a través de las cosas que ustedes hagan. Finalmente, ¿cómo se hacen las tesis de doctorado aquí? Se hacen situadas, ¿no? Yo siempre me opuse, pero se hacen situadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Transformar su escuelita? ¿O no? Es decir, lo pedagógico se sitúa en el terreno concreto, que es lo que yo aprendo me sirve para transformar donde trabajo. Y eso lo hacen desde hace años, sin decir que hay que tomar en cuenta la comunidad, sin decir que hay que transformar la comunidad, sin decir que la escuela debe de impactar, el conocimiento debe de impactar en el lugar donde se está. Pues eso es lo que se hace con esa visión de lo que es la tesis. ¿Por qué? Porque resultaba muy difícil, por falta digamos, de formación académica, teórica, situar el objeto en lo global. Entonces se baja y se sitúa. Y esa es la idea de la nueva Secretaría, ciencia cómo baja y impacta abajo. Entonces, por eso les digo, si ustedes se fijan en sus propias prácticas, no hay nada nuevo. Lo nuevo es lo que todavía no existe. Lo nuevo es lo que tenemos que inventar. Lo nuevo es lo que tenemos que hacer. No seguir repitiendo lo que está mal. Ya lo sabemos. ¿Cómo se resuelve? Por eso no hay lugares. A mí me dicen, ¿cuáles son los intelectuales de México? Nosotros hemos trabajado los textos con gente que nadie conocía porque no eran parte de la élite anterior. Si la SEP quería hacer una investigación, ¿a quién llamaba? Pues a 5, a máximo 10. Siempre. Y cuando dicen, es que no hay investigación, sí hay, y sí hay investigadores, y sí hay gente que hace cosas, pero hay una nata que no los deja pasar, ¿verdad? Ese es el problema. El problema también ahí sí se requiere una política
que permita recoger en las universidades la investigación de punta que están haciendo sobre problemas que hay. Hay tesis de doctorado que están tratando temas como los que hablamos. Entonces, sí podemos hacer un gran movimiento pedagógico, yo digo que sí. Y esa es la apuesta de la nueva secretaría. ¿Por qué? Porque el elemento de explicación pedagógico anterior no da para este nuevo modelo. Se requieren nuevas respuestas, nuevas investigaciones. Y yo supongo que muchas de las que ya han hecho aquí servirían, porque como las bajan a la escuela, pues habría que ver qué encontraron. Había que preguntarle a los alumnos, ya que hiciste esto, ¿cuál es el resultado? Si cambió o no cambió, si sirvió o para qué fue. Entonces las universidades también tienen que mirarse a sí mismas como un objeto crítico de su hacer para poder llegar a la conclusión de que hay cosas que han venido haciendo y que son rescatables, solo si se escriben, ¿eh? Por eso la política al final, si la escriben, qué bueno, pero si la dicen, pues platicando estamos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Ramírez Sámano su valiosa participación y aportación científica en esta conferencia plenaria, a través de la cual se abren horizontes para gestionar